Hola, ¿cómo están? Buen día, mi nombre es Florencia y un honor, un gusto estar acá en Café con Raíces con aroma a Torah. Bueno, yo les voy a hablar de la fiesta de las primicias y bueno, vamos a pedirle al Padre que nos guíe en esta hora. Bendito eres tú, nuestro Señor, nuestro Rey del universo, el que vive y reina por siempre y para siempre. Padre amado y Rey de gloria, te pedimos, Señor, que nos dirijas, Señor, en este momento para el entendimiento de tu palabra, que nos guíes a toda verdad, el entendimiento para poder entender y poner por obra tu palabra y todo lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por enseñarnos, gracias por guiarnos, Señor. Dejamos todo en tus manos por medio de nuestro amado Yeshua, nuestro Rey y Salvador. Amén. Bueno, esta celebración es un mandamiento, sale en Levítico 23, en el capítulo 9. Dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, y cieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que sean aceptos el día siguiente del día de reposo la mesera. Y el día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habiten. Bueno, esta celebración se hacía en la época de la cosecha en Israel, cuando el grano de cebada comenzaba a recogerse, y se llevaba el homer o la gavilla al templo en ofrenda por acción de gracias. Así que también era una forma de confiar en el Señor, ¿no? De confianza, que las próximas cosechas iban a ser fructíferas, iban a ser buenas. Bikurim significa primicias y viene de la raíz bejor, que significa primero o primogénito. Esto, bueno, nos trae mucha información en la escritura sobre la primogenitura. Pero bueno, lo que nos remite, ¿no?, esta fiesta, lo más importante y el cumplimiento que tuvo con Yeshua esta celebración. Toda la escritura nos apunta a Yeshua y las profecías hablan de él. Hay una profecía en Isaías, está en el capítulo Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos en su resurrección, en Mateo 28, vamos a leerlo también, cómo él cumplió esta celebración. Dice, Mateo capítulo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas del templo se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Así que bueno, acá vemos cómo él cumplió
La celebración se hacía el día después del día de reposo, cuando entraban en la celebración de los panes sin levadura, pasaban Pesaj, panes sin levadura, y el primer Shabbat de la celebración de panes, al día siguiente, el primer día de la semana, se presentaban las primicias. Y asimismo, Yeshua se presentó delante del Padre como primicias de la resurrección. Así que eso nos da una esperanza de que nuestro Rey está vivo, nuestro Rey venció la muerte y el pecado y resucitó. Dice en Corintios capítulo 15, el versículo 20. Dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Yeshua fue el primogénito de María. Yeshua fue el primogénito del Padre. En Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Yeshua es el primogénito de la creación. Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primogénito también de entre los muertos. En Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y en esto me lleva a Éxodo, en el capítulo 19, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces acá vemos cómo el Señor está restaurando todas las cosas, porque, bueno, sabemos que en este tiempo el pueblo de Israel pecó y finalmente fue esparcido entre las naciones. Quedó, bueno, un remanente en Israel, el pueblo de Judá, pero sabemos que a causa del pecado perdieron muchos beneficios, ¿no? También en un principio los primogénitos eran consagrados para Dios. En Éxodo 13 dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales mío es. Eso fue en el Sinaí, eso fue antes del pecado del becerro. Y en Números, después del pecado del becerro, el becerro de oro, la tribu de Leví pasa a ser los consagrados para Dios, los que se encargaban de todas las cosas santas y de todo lo que tenía que ver con los sacrificios, de todo lo que tenía que ver con el Señor. En Números 3 dice: Yahweh dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel y cuéntales por sus nombres, y tomará a los levitas para mí en lugar
de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Entonces, no podían acercarse, o sea, al templo. Cualquiera del pueblo no podía acercarse al pueblo, siempre tenía que ser mediante algún levita. Pero bueno, con Yeshua todo cambió, porque él vino a ser sacerdote, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Dice en Hebreos, en el capítulo 4, lo voy a leer también. En Hebreos, en el capítulo 4, dice, a partir del 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que acá nos lo deja claro que podemos acercarnos porque tenemos este gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que vino a restaurar todas las cosas, ¿cierto? Y con todo lo que el hombre fue arruinando, ¿no? Con el pecado, la separación de Dios, él vino a restaurar todo con sus tiempos y nos lo va enseñando, ¿no? Primero con Pesaj, ¿no? Muriendo como el cordero, pagando con su sangre nuestros pecados para redimirnos con el Padre. Primero en Pesaj, después, nos enseña a vivir sin pecado, a limpiarnos del pecado en la celebración de panes sin levadura. Y después primicias, se presenta ante el Señor como las primicias y llevando mucho fruto del Señor, presentándose Él como la primicia. Así que tenemos este gran sumo sacerdote y que nos enseña también cómo podemos llevar fruto ante el Señor. En Juan nos dice, en Juan en el capítulo 12, en el versículo 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Él les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces acá también nos enseña que, primero Él cumple y hace eso, ¿no? Él muere para llevar mucho fruto. Y eso nos enseña también a nosotros que debemos morir a nuestra carne para poder llevar fruto para el Padre. Como dice la palabra, juntamente Pablo, con Cristo estoy crucificado juntamente.
Entonces, eso es que estemos crucificados con Cristo, morir a nuestra carne, a nuestros propios deseos, nuestros sentimientos muchas veces que nos juegan en contra, ¿no? Y ¿qué es este fruto, ¿no? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Bueno, lo encontramos en Gálatas. Cómo poder poner por obra en nuestra vida y hacer vivas todas estas enseñanzas, todo este fruto del Espíritu, hacerlo vivo en nosotros. Es por la obediencia, ¿no? Por la obediencia a la palabra del Señor. Dice Juan en el capítulo 15, en el 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará o podará para que lleve más fruto. Entonces, perdón, dice, lo leí mal, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, acá vemos cómo su palabra nos limpia. La obediencia a su palabra es la que nos limpia. Y obedecer al Señor en sus mandamientos, obedecer al Señor en sus fiestas, también nos enseña muchas cosas. Bueno, a mí personalmente en un año estaba celebrando la fiesta de panes sin levadura. Fue, no sé si el primer año que la celebré o el segundo, no recuerdo. Pero claro, en uno de esos días se me olvidó y comí levadura, comí un pie que tenía y me di cuenta 3 horas después. Y claro, cuando me di cuenta me puse muy mal y Padre, perdóname. Me dio bronca conmigo misma también, ¿no? ¿Cómo me pude haber equivocado? Ya habían pasado algunos días y bueno, también de eso, también aprendí, porque cómo tenemos que estar observándonos cada día, cómo es tan fácil pecar, está a una palabra de nosotros. Entonces, todo nos enseña a estar observándonos, a estar mirándonos a nosotros mismos, inspeccionando cada cosa que hacemos. Si nos equivocamos, poder darnos cuenta que nos equivocamos para poder cambiar. Así que eso, todas estas celebraciones preciosas nos enseñan eso para nuestro beneficio, para poder presentarnos delante del Padre con fruto agradable a Él. Así que bueno, este mismo día de la fiesta de primicias se empieza a contar el Omer, se hace la cuenta del Omer, que son 7 semanas más un día, son 50 días, y se presenta y después se celebra la celebración de Shavuot, que también se presentan primicias al Señor. Así que eso, mis hermanos, bueno, espero que haya sido de bendición, de aprendizaje estas palabras, y bueno, le damos gracias al Padre por enseñarnos cada día, por instruirnos, Señor, en tu palabra, por enseñarnos, Señor, a vivir en libertad en esta vida. Gracias. Bendiciones.